Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, después de la intervención de Fausto, una persona que tiene los conocimientos en materia de seguridad social y que tiene una vasta experiencia, creo que edificó un poco a la opinión pública en torno a esta nueva ley o a la modificación que se le empieza a hacer a la ley que contempla, que tiene que ver con la modificación al sistema de salud de la República Dominicana. Ahora vamos a darle paso al invitado que nos acompaña esta noche. Tenemos al ingeniero Juan Rosario, importante dirigente del PRM, quien un grupo de organizaciones pues lo han postulado y le han pedido que aspire a una candidatura a diputado en el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Con él vamos a hablar de qué está pasando en el PRM, cómo andan las aguas, los ánimos y sobre todo hablar de él, de sus proyectos personales. Juan, buenas noches y bienvenido al espacio otra vez. Buenas noches, Giovanni Almonte. Buenas noches a Junior y a los amigos televidentes de su programa Cerrando la Noche. Juan, tenía tiempecito que no venía por aquí. Yo sé que tus ocupaciones, tu trabajo a veces te impide socializar, hablar con la opinión, con los amigos televidentes de este espacio, que ya lo tienes acostumbrado a hacer tu planteamiento y conversaciones. Y me gustaría saber, ¿qué opinas, Juan Rosario, qué está pasando ahora mismo ya en el campo, después de que unas 1.300 y tantas reses han muerto fruto de la sequía y donde vemos que se están incrementando los precios de los productos del campo y una serie de cosas, y veo que el ministro pues minimiza todo ese tipo de cosas, dice que se está trabajando, que todo está bien, que la sequía se está conjurando, que se le están dando los insumos al sector agropecuario y al sector ganadero y que todo marcha bien. ¿Qué dice Juan Rosario? Bueno, debo decirte que en el plano agropecuario hay muchos temas que debemos analizar. Por ejemplo, ese de la sequía que está afectando seriamente diferentes puntos del país, dentro de lo cual está como punto muy crítico de la línea noroeste, específicamente la provincia de Santiago Rodríguez, de la cual nosotros somos oriundos, también Montecristi, Valverde y Dajabón, que componen la línea noroeste. Miren, debo decirle que aquí ciertamente hay un cambio climático a nivel mundial y como la República Dominicana es parte del mundo, también está siendo afectada por el mismo. Razón por la cual se hace necesario hacer los ajustes necesarios en procura de lograr que, tomando algunas medidas, se minimicen los efectos naturalmente dañinos de estos fenómenos atmosféricos. Lo voy a decir de otra forma. Los fenómenos atmosféricos, una tormenta, un ciclo tropical, una depresión tropical, una inundación que traen alta pluviometría e inundaciones, una sequía, van a hacer daño. Ahora, ¿cuál es el papel de un gobierno, de un buen gobierno? Minimizar los efectos negativos que trae los efectos negativos del paso de esos fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, todos sabemos que al inicio del año, es decir, los meses de enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo, son meses altamente críticos desde el punto de vista pluviométrico, es decir, desde el punto de vista de la cantidad de agua que cae en el país. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos en los otros meses de junio a noviembre para minimizar esos efectos que van a traer el paso de los citados fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, en el caso de la línea noroeste, podríamos construir presas, que esas lluvias que caen de las cuencas de los ríos Yaque del Norte, de Ámina, de Guayubín, de los demás ríos que el río Jimenoa, que se junta en la confluencia con el río Yaque del Norte, bueno, todo eso podrían ser los elementos que podrían disminuir los efectos negativos, como haciendo presas, mini presas, construyendo reservorios. Todo eso son medidas que podrían tomarse
Pero además, cuando inicia el año, por ejemplo, el mes de enero, todos los años, el Ministerio de Agricultura, que por mandato legal es la rectora del sector agropecuario, conjuntamente con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, deben tomar medidas del uso del agua, reducción de área de siembra, pero además, por ejemplo, en el caso de la ganadería, hacer algunos ajustes en dos direcciones, en el manejo del predio, del hato ganadero. Por ejemplo, si un ganadero tiene 300 tareas, reducirla a 100, por ejemplo, la cantidad de hierba y centrarse en esa y hacer intensivamente el manejo de esa hierba. Entonces es más fácil 100 una pequeña porción, que 300. Exacto. De igual manera, si usted tiene 300 cabezas de ganado, usted debe de sacrificar una parte, dependiendo de si es un ganadero de doble propósito, es decir, de carne y de leche. Por ejemplo, si es de carne, que haga coincidir la cosecha de el ganado de engorde para esa fecha. Esa puede ser otra medida. Entonces, de manera que sea una actitud proactiva de parte del Estado conjuntamente con los productores y no reactiva. Por ejemplo, ahora llegó la sequía y entonces andan con unos camioncitos atrás, llevando por ejemplo, algo de caña, por ejemplo, lo que deja de la caña, se corta la caña y lo que es la parte verde, digamos, esos ramos, bueno, se llevan de maíz, andan recogiéndolo por algunos lugares en estos momentos. Pero, ¿qué se podría hacer? Producir hierba para eso. O sea, que no sea que sea de emergencia, sino que ya haya fincas con fines comerciales, pero planificados, para que esa hierba sea para eso, que se le suministre a esos productores que de alguna manera para esa fecha disminuye la cantidad de pasto, la hierba de corte, hierba merque, San Ramón o cualquier hierba que es necesario para la ganadería. Entonces a eso se le pueden hacer esas ofertas e ir en apoyo de ellos, con un sacrificio fiscal. O sea, los gobiernos están para en determinados momentos sacrificarse. De igual manera, por ejemplo, hay productores. ¿Y tú quieres más sacrificio que casi 200.000 millones al año en gasto tributario, que son las exenciones que da el gobierno? No, pero yo estoy hablando de sacrificio fiscal cuando es una palabra, es una figura para decir que se use dinero del gobierno. No es que se le quite exenciones a los productores. No, pero ¿no? que, o sea, que debe haber un sacrificio de dinero, es que de apoyo. Pero es que es un sacrificio. Lo que te digo es que Junior lo que dice que hay sectores que le están dando todo ese dinero. Cada vez que tú ves el presupuesto nacional, tú ves lo que implica el gasto tributario y los sectores que ya no necesitan esos incentivos que los siguen recibiendo. Sí, pero ya eso es otro tema. Pero yo estoy hablando del tema y lo podemos abordar sin mayores dificultades. Pero yo estoy hablando del tema que nos ocupa ahora, crítico, del tema de la sequía, que fue lo que nos planteó. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque aquí hay muchas leyes que por mandato legal, la Dirección General de Impuestos Internos es la que debe de cobrar esos impuestos, y mucha gente empieza a acumular deudas, a dejar de pagarlas, y después plantean negociaciones con la Dirección General de Impuestos Internos, y eso se convierte hasta cierto punto en una especie de círculo vicioso. Entonces, eso hay que evitarlo. Si usted tiene una empresa, usted tiene que pagar lo que establecen las leyes. Nosotros, por conocimiento de causa, sabemos de que es necesario siempre tratar por todos los medios de estar al día en el pago de las tributaciones. Porque, por ejemplo, el ITEVIS, usted le cobra a una gente un 18% de ITEVIS. Ese dinero usted lo que es un agente de retención de ese ITEVIS. Tal vez habría que ponerle algún cargo o de esos 18 que cobra una empresa, tal vez que tribute 16 y que coja 2 para asuntos administrativos, porque usted tiene que pagar un contable, tiene que pagar una secretaria, tiene que gastos de un servidor, por ejemplo, de informática, son gastos. Entonces tal vez no llevar los mismos 18, porque entonces
sale perdiendo en eso. Antes de ir a la pausa, porque me imagino que vamos a venir con el tema político Sí, después de la sí, pausa, sí. hay una publicidad del Ministerio de Agricultura que da cuenta que República Dominicana está produciendo el 80% de lo que consume. Y yo quiero saber, tú como técnico, si eso efectivamente es así, qué relación tiene producción, costo, porque por ejemplo, en productos tan básicos y de poco costo de producción, como es el plátano, porque hay que decirlo, el país sigue consumiendo plátano. Lo entendimos cuando la crisis aquella de la vaguada, pero todavía hoy día estamos consumiendo plátano 15, hondureño. 16, no importa si sea hondureño o local, a 15, 16, a 18, a 23 pesos. Y eso no lo entiendo. Si te quieres comer un ají morro, tienes que dar 49 pesos por una libra, que son 2 ajíes. Yo quiero que tú nos expliques un poco eso también, Juan. Mira, yo que debo decirte que ustedes oyen a veces algunos funcionarios hablando de cifras y hablando de datos que en realidad no dicen nada. Porque ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, a veces hay lo que en una empresa se llama la ganancia bruta y hay la ganancia neta, que no es más que cuando usted lo que usted invierte, usted lo tiene que sacarlo, entonces después de usted sacar la inversión, esa es la ganancia neta. Pero ¿qué ocurre? Que por ejemplo, si usted tiene una buena producción de tomate, de ají, de chinola, de plátanos, y resulta y viene a ser que los precios se deprimen por una falta de planificación, como ocurrió recientemente en el mes de enero y febrero en la provincia de San José de Ocoa, donde los productores de tomate tuvieron que botarlo, por ejemplo. Cientos de tareas de tomate tuvieron que botarlo, e incluso nosotros estuvimos la semana pasada en esa provincia, específicamente San José de Ocoa, y es lamentable. La gente dice, ¿qué es lo que ocurre? Una caja de tomate, el precio en el mercado son 100 pesos y cosecharlo son 200 a un obrero. Entonces, que es preferible dejarlo perder. Entonces, además de la pérdida que usted tiene ya de la inversión que hizo y la deuda que tiene en el Banco Agrícola, que el que le debe a un banco tiene que saber que o le paga o eso le daña todo el historial crediticio. Son de las cosas que el Estado no debe permitir que un productor quiebre, porque un productor es importante. Tú no puedes hacer que ellos dejen ese trabajo, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Nos vamos a dedicar entonces a que todo sea importado? No podemos hacerlo. Juan, con tu permiso. Incluso yo le puedo mostrar a ustedes las fotos que yo tomé de fincas de tomates, que ya la dejaron botada en San José de Ocoa. Con tu permiso, Juan, vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa me gustaría que hablara de ese grupo de organizaciones y de instituciones de la sociedad civil y política que te han pedido que aspire a una posición electiva en las elecciones próximas del año 2020. Vamos a la pausa y volvemos en breve con el ingeniero Juan Rosario, importante dirigente del PRM y vocero natural de la candidatura de don Luis Abinader. Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, conversamos con el ingeniero Juan Rosario, quien es un importante dirigente del PRM y que un grupo de organizaciones pues le ha pedido que aspire, que se postule como diputado por el Distrito Nacional. Juan, ¿cuáles son esas organizaciones? No quiero dejar que Juan termine de decir, No, porque son tan caros los productos agrícolas aquí, porque que la gente tiene inquietud. Esos son los muchachos que a veces quieren comer un chin de yautía, y si no tienen 50 tululúes, no importa que sea yautía, coco, ñame. Y que hasta repollo está caro. Imagínate. Mira, hay factores estructurales y hay factores de macroeconomía que afectan sectorialmente el sector agropecuario. Es decir, cuando la tasa de cambio se incrementa, por ejemplo, que se ha ido devaluando, ya actualmente un dólar está costando alrededor de 51 pesos. Y eso, el que tiene empresas, cuando hace ordena una importación hoy, ese producto le llega dentro de un mes o 2 meses, dependiendo de si es de China, si es de Miami, si es de California, dependiendo del punto del mundo en que esté. Eso lleva un tiempo, lleva un trámite.
Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario importador? Que se protege. Y entonces no va a poner, si la tasa en una economía donde permanentemente hay fluctuaciones de la tasa de cambio hacia arriba. La proyecta hacia arriba. Que se incrementa, usted no puede que si usted hizo una importación al 50.80 el dólar, usted no lo puede hacer el cálculo del producto, del ítem, en 50.80. Usted tiene que hacer una proyección en función de una data. El comportamiento, de esa oscilación, y puede ser que sea de 51, que sea un 1% más de la prima. Entonces eso pasa. Entonces eso afecta al sector agropecuario, toda vez que una buena parte de los insumos, maquinarias, tecnologías que se usan en el sector agropecuario son importados. Entonces, por ejemplo, la materia prima para los agroquímicos, para control de plagas y enfermedades, o protectores agrícolas, como usted quiera llamarlo, los fertilizantes, la maquinaria, los tractores, la tecnología de riego, de invernadero, todo eso son productos importados que de alguna manera tiene que usarse esas divisas, y eso se traduce en el precio final al consumidor, al productor, y eso es parte del costo de producción. Y finalmente esos productos, por ejemplo, esa tasa de cambio y el costo del petróleo en el mercado internacional, que son factores que impactan en términos macroeconómicos, también afectan sectorialmente el sector agropecuario. Y al incrementarse, por ejemplo, los combustibles, ¿qué implica eso? Que si usted, un productor, tiene una bomba de agua, de gasoil o de gasolina, tiene una motobomba para fumigar, también tiene que usar gasolina para transportarse. Un costo adicional, un costo todo adicional. eso va incrementando, encareciendo el producto. Pero además, en el plano de la intermediación, donde hay una distorsión extraordinaria. Ahí es que está la clave. Por ejemplo, usted produce un plátano y lo vende a 2 a 3 pesos en Tamayo, o en Barahona, o en Bauruco, y cuando ese mismo plátano que lo compraron, el productor lo vende a 3 pesos allá, o a 4, bueno, pues aquí cuando viene a ver, estamos hablando de que en un colmado o en un supermercado estamos hablando de 15 o de 20 pesos. Hay una distorsión. Si usted hace el análisis en ese margen, que es muy elevado, si usted le hace los cálculos de mano de obra, de transporte, de todo lo que es el pago digamos, si tiene que llevarlo a un mercado, tiene que hacer un pago, si es en un supermercado hay un descuento por el uso de la instalación, todo eso sigue siendo un margen demasiado alto, y el margen de intermediación, que en definitiva ahí debe haber una intervención del Estado en términos de regulación. No quiere decir intervención para control de precios. No, simplemente regulación de margen de beneficios. Exactamente, y en eso podría ocurrir. Pero, por ejemplo, nosotros le mostrábamos las imágenes a Junior de el tomate que se perdió ahí en San José de Ocoa. Por ejemplo, ese tomate, en un gobierno que le duele el sector agropecuario, ¿qué es lo que tenía que hacer a través de una entidad como el Instituto de Estabilización de Precios, INEPRE? Bueno, coger 100 o 150 camioncitos y comprarle. ¿Cuánto le costó a usted todo? Eso se sabe. ¿Cuánto le costó a usted producir 200 quintales de Por lo menos que no pierda, comprar la producción, que no pierda. Tratar de salvar y evitar la quiebra de ese productor, para que pueda volver nuevamente a insertarse en la producción. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay esa situación de pérdida en los productores, eso disminuye cíclicamente en el próximo ciclo, baja la producción, y por consiguiente se incrementa el costo el precio al consumidor dominicano. Juan, ¿quiénes son esos sectores que te han pedido que aspire a diputado? ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Los Frente Agropecuario, el sector social del país? ¿Cuáles son esos sectores que te han pedido que aspire a diputado por el PRM? Debo decirte que todo político tiene que tener metas y objetivos. Y eso es aplicable a todas las actividades de la sociedad, pero en el caso de la política, usted tiene que tomar algunas decisiones, e incluso hay algunas que son tomadas en función de circunstancias. Entonces, en ese sentido, nosotros
en varias ocasiones se nos ha propuesto que asumamos posiciones de postulaciones, de candidaturas en el Congreso o en los propios ayuntamientos. Sin embargo, en los últimos años, fruto del desorden en los partidos políticos, en todos, de que personas, gente, dirigentes, cúpula de partido era que tomaban decisiones. Resulta y viene a ser, y por eso muchos la van a pasar muy mal en las próximas elecciones, porque aun y cuando la ley 3318 de agrupaciones y partidos políticos y la ley orgánica de régimen electoral, la 1519, no son las leyes ideales, pero sí se han logrado algunos avances. Por ejemplo, en esa ley, si usted se postula por un partido, no podrá ser postulado por ninguno de los partidos del sistema a esa misma posición. Eso, en las elecciones pasadas habían malos políticos que en la mañana estaban en el PRM, a las 12 estaban en el PRD y en la noche estaban en el PLD. O sea, en un día andaban todos los partidos. Pero eso es después que culmine el proceso de primaria, porque si yo soy precandidato ahora y no llego a las primarias, yo puedo ser candidato por otro partido. No, pero yo estoy hablando de lo que ocurre normalmente. O sea, porque la gente, es que eso ocurre después que tú no ganas. Claro, después no, por eso. Ocurría antes, pero ya ahora. La ley no te lo permite. Ya la ley no te lo permite. El artículo 134 de la ley 1518, de la ley orgánica de régimen electoral, establece que usted no podrá hacer eso. Si se presentó la primaria, no puede ir otro partido. Eso. Entonces, pero de igual manera, ¿quién va a organizar el proceso electoral? La Junta Central Electoral. Es que va a contar los votos también. Y en 5 días ya se sabrán a nivel nacional quiénes van a ser los candidatos que participaron, quiénes van a ser los más concurridos en virtud del artículo 135 también, que hay toda una logística electoral diferente. En tal sentido, nosotros que creemos en la democracia, decimos que todo el que quiera participar, que participe, pero que las reglas sean claras y no que dos gente en un cuarto frío se pongan de acuerdo y digan que no, que fulano fue que ganó, y ¿dónde están los votos? Ni nada. Sin embargo, eso ya no será posible. Y en tal sentido, por eso, nosotros, que en otras ocasiones, por ejemplo, en el año 2016, el PRM y el PLD, que fueron las dos formaciones políticas que fueron y participaron, dos grandes polos en el 2016, no hubo convención en ninguno de los partidos, fue se reservaron. En el caso del PRM hay que señalarlo, hay que ser justo, y es por la misma situación que hubo que formar un partido y hacer la cosa a la carrera, porque de lo otro era que todavía estuviésemos esperando a que el presidente del otrora Partido Revolucionario Dominicano, todavía estuviéramos esperándolo todavía. Sin embargo, se tomó esa decisión y efectivamente, pero ya ahora no habrá ninguna de esas posibilidades, y en ese sentido nosotros hemos tomado la decisión de acoger esa propuesta que nos han hecho diferentes sectores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para participar. Y no es una candidatura, es una candidatura para nosotros hacer lo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, cuando yo fui electo secretario general de la AMPA, que es el presidente, ¿tú sabes cuál es el presidente de la Comisión Electoral? Junior, era Ramón Almanza, era el presidente de la Comisión Electoral. Ahí el que sacó 200 votos, fueron 200 votos, porque estaba Ramón Almanza ahí. Yo recuerdo, entonces yo gané por 38 votos a nivel nacional. ¿Y a quién le gané? Al candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno, el presidente Leonel Fernández. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Si ahí hubiésemos tenido un sinvergüenza, esta gente que no tienen personalidad, pues yo no hubiese sido secretario general. ¿Por qué? Y de eso es que se trata, de que la democracia se fortalezca cada día más. Y eso se logra fortaleciendo las instituciones con ordenamiento legal, como es esas dos leyes que yo pienso que se avanzó en algunos términos a los fines de garantizar
que hayan primarias donde haya una participación de todo aquel que quiera, las reglas están claras, hay un 20%, por ejemplo, que se va a reservar las direcciones de los partidos, pero la otra parte va a ir a convención. Entonces, de esa que va a convención, nosotros decimos que, por ejemplo, en la circunscripción número 1 se necesitan legisladores que vayan a hacer propuestas y leyes en beneficio de la población, que, por ejemplo, el tema de la inseguridad ha estado afectando seriamente al país, pero específicamente a esa circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Juan, como algo de suma importancia, y por eso es importante la seguridad sectorial en esa circunscripción. yo tengo una inquietud antes de que tú empieces a esbozar los planes. Hay un reglamento de la Junta que prevé que cada partido debe llevar 3 precandidatos por cada puesto, si mal no recuerdo. No, eso no es así. ¿No son 3 precandidatos por cada puesto? Es hasta 10. Por cada... Sí. No, yo creo que yo puedo estar equivocado, Además, pero creo que pero son además, 3. Pero la Y pregunta eso no importa. es incondicional. Ahí voy. ¿Cuál sería el criterio? Vamos a suponer que tú tienes razón, que son 10. Es difícil. Hasta 10. Que sea Hasta hasta 10. 10. Si de cada partido, por cada puesto electivo van 10, imagínate el trabajo que tendrá la Junta. Pero bien, yo creía que eran 3, pero no importa, que sean 3 o 10. ¿Cuál es el criterio para precalificar y ser precandidato? Bueno, eso todavía no se ha establecido. Vamos a esperar que ese momento llegue y lo vamos a analizar. Pero realmente el histórico que se tiene no es que hay tantos, o sea, no aparecen tantos candidatos o sea, que participen en las primarias, porque hay mucha gente que... Amaga. E incluso en el pasado, la gente que podría hacer un buen trabajo en la legislación, en los congresos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no se aventuraba a participar, porque no había reglas claras. Bueno, Juan, incluso, te confieso con las elecciones 96, 98, 2000 y sucesivas, la cantidad de aspirantes entre los partidos era superior muchas veces a la cantidad de puestos hábiles. Te puedo decir que para las elecciones del 2010, en el Partido Reformista eran tantos los candidatos que apenas se pudo sacar 2 con una alianza que se hizo. Entonces, eso mismo ocurría en el PRD en ese entonces y en el PLD. A pesar de que ha habido siempre dificultades, las aspiraciones siempre han estado. Sí, pero en el 2010, por ejemplo, en el PRD, ¿tú sabes lo que pasó? Sí. Que el presidente se reservó el 90% de la candidatura. ¿Cuántos diputados tiene O sea, la no, circunscripción número 1, Juan? 6. Son 6 diputados. 6 diputados. El 6. De esos 6, el PRM tiene 2 y el PLD y aliados, los otros 6. 4 de los 4, sí, porque son 6. Imagínate 10 ¿Eh? de cada partido. Es mucho. No, pero que eso... No, pero mira, en el eso- pasado, eso es absurdo. en la circunscripción número 1, un partido te postulaba hasta 10 precandidatos, Eso es. precandidatos, para de ahí sacar El- 4. No, pero o 3. yo te voy a decir una cosa, yo creo en la democracia. Sí, entonces, todo el que aspire que se presente. Claro que presente. Eso es otro problema ya. Ya. Pero por mandato constitucional, usted tiene derecho a elegir y a ser elegido. Eso está establecido. Pero o modificamos la constitución y decimos, no, para tal cargo, pero si estamos de acuerdo de respetar a la constitución y las leyes, pues entonces eso es lo que hay. Que aspire todo el que quiera. Lo que quiera, Claro. esa es la democracia. Claro. Obviamente que no es prolijo, no hay tanto aspirante, porque eso implica sacrificio, implica hasta la familia hay que sacrificar, los recursos. Tiempo, o sea, recursos, todo. Entonces, por ejemplo, la gente que tenga una empresa tiene que dedicarse a eso, a la campaña. De cuidar la política. empresa. Sí, o sea que no es que eso es un lecho de rosas. Sin embargo, aquellos que de alguna manera siempre hemos estado ejerciendo la política, estimamos que la concreción de una idea y un buen político, su objetivo fundamental es acceder al poder para desde el poder hacer las transformaciones sociales, económicas y políticas que requiere la nación dominicana para el desarrollo y para beneficio de toda la población y todo el país. Juan, habrá mucho tiempo, todavía el tiempo de campaña es virgen para que vuelvas otra vez pues, a hablarnos de tu precandidatura,
sobre todo los planes y proyectos que tiene para implementar en la capital, en dado caso de que seas escogido como precandidato del PRM. Debo decirte que esos corredores que participan en la carrera de velocidad, por ejemplo, en una carrera de 20 segundos, o menos de un minuto, a veces duran 4 años entrenándose. Ya. Entonces no es que hay mucho tiempo, ¿no? Lo que hay es que el tiempo vuela. Mira, yo no sé, Ya estamos en marzo. El presidente de la República dijo en agosto, por allá, creo que fue en agosto. Ya estamos en marzo. Yo hablo en marzo, ya marzo está aquí. Ya marzo está aquí. O sea que Bueno. no es tan fácil de que ya estamos aquí, ¿no? Amigo, El tiempo pasa. Gracias. Pasa rápido. Gracias, Todos los amigos plazos se televidentes. vencen. No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Amigos televidentes, gracias. Conversamos con el ingeniero Juan Rosario, quien es aspirante a diputado por el PRM y además un importante dirigente de esta organización política. A ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Mañana nos volvemos a reencontrar en su espacio Cerrando la Noche.